Senador por el Centro Democrático, Gabriel Velasco, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Senador, se logró finalmente que el gobierno le impusiera una especie de arancel compensatorio al etanol procedente del maíz de los Estados Unidos que llega a Colombia subsidiado por las enormes cantidades de dinero que los Estados Unidos le dan a las plantaciones y a los campesinos que siembran maíz. Díganos si esa fórmula, la que se adoptó, es una fórmula suficiente y si vamos a quedar precavidos contra la amenaza de un producto que además es de mala calidad, y no sé si eso se mencionó al tomar la medida que se tomó. Pues doctor Londoño, yo creo que hay que mirar esto en dos momentos. Un momento que estamos ahora en la coyuntura y el momento posterior para buscar unas medidas estructurales. Yo creo que esta medida se venía trabajando desde hace rato por el sector. Yo creo que usted lo menciona bien, hay dos caminos para las medidas estructurales. Una, la medida compensatoria, y dos, establecer las condiciones de calidad y fitosanitarias para ver y exigirle lo mismo al etanol importado que se les exige al etanol producido en Colombia. Y creo que esa sería tal vez la medida estructural más importante a desarrollar. Pues lo cierto es que la medida es la primera vez que se toma en Colombia y creo que eso no podemos dejarlo de desconocer. Es la primera vez que se hacen unos derechos compensatorios. Sin embargo, pues la diferencia en precio que se tiene con el etanol importado es tan grande que, aunque es importante, porque se llega a una medida compensatoria del 13.2%, pues lo que se solicitaba era del 22%. O sea, no, yo creo que uno no puede ser desagradecido, pero pues sí va a haber todavía un spread o una brecha que hay que corregir. Y creería yo que hay que corregirlo generándole al etanol importado las mismas condiciones o los mismos requisitos que tiene hoy el etanol producido en Colombia en cuestiones de calidad y medidas fitosanitarias. Y creo que eso podría ser el camino para resolver el problema, digamos, de largo aliento. Vuelvo y digo, yo no creo que sean suficientes, pero no desconozco y no dejo de agradecer que por primera vez Colombia tome una medida de compensatoria y trate de generar. Se viene una discusión que hemos estado dando ahora, doctor Londoño, si me permite, y es la coyuntura. Digamos que por esa diferencia en precio tan grande, y adicionalmente porque pues el uso de los vehículos y de combustibles se ha caído porque la demanda y la producción está quieta, pues los combustibles en Colombia se están vendiendo muy poco. De esa misma manera se está vendiendo muy poco el etanol en Colombia, y esto está generando pues una dificultad mayor porque los inventarios de las plantas azucareras que están produciendo etanol pues están con los inventarios al tope. Y después le cuento un poco cómo funciona ellos, porque ellos no son plantas duales y no pueden producir en tiempo, pero ese caso está generando que pueda parar la producción azucarera en el país. El gobierno nacional hizo un esfuerzo muy grande y logró, con unas medidas de emergencia, digamos, suspender la importación de etanol hasta el 8 de junio, pero el 8 de junio ya está a la vuelta de la esquina y los inventarios que hay en el país son alrededor de 60.000 y el consumo está por 40.000. Por lo tanto, tenemos exceso de inventario y se requiere prorrogar esa medida para que no vamos a tener en la coyuntura una dificultad que no permita abordar las medidas estructurales, porque si se elevan los inventarios podríamos dejar los inventarios se mantienen así y se permite la importación de etanol ahora nuevamente, pues me perdona la expresión coloquial, se nos revienta la industria del etanol de aquí a antes de poder usar incluso las medidas compensatorias. Creo que el gobierno lo hizo bien, pero ahora hay que tratar de extender esa medida por unos meses más mientras tenemos esta emergencia para que ese sector tan importante pues pueda tener un aire en estas difíciles situaciones que tiene hoy casi que todas las industrias y todos los sectores, y yo diría que todas las personas en Colombia. Senador Velasco,
con su venia, cuando a uno hace las cosas bien pero a medias, termina por hacerlas mal. Ya que entramos por ese camino, hacerlo como recorrerlo completo y hacer las cosas como se debían y poner las medidas compensatorias al nivel suficiente para que no se siga trayendo etanol de los Estados Unidos. Pero aquí viene el tema que más le tiene que interesar a nuestros oyentes y a todos los colombianos. Es gravísimo para la industria azucarera, esto es gravísimo para un sector importantísimo de la economía vallecaucana y la del país en general. Pero el problema es un problema mucho más serio, mucho más profundo. Es que el etanol es vital para la salud del pueblo colombiano, porque el etanol es la manera como se consigue disminuir sensiblemente los elementos o los efectos tóxicos del consumo de gasolina. La gasolina vegetal, el etanol, trae consigo la disminución de esos niveles de contaminación que llevan a cuántas enfermedades, a cuántos problemas pulmonares, a cuántas muertes de niños. Senador, me parece, para mí, que ese es el tema crucial. Uno no puede estar trayendo cosas de mala calidad cuando lo que está de por medio es la salud de la gente. Si eso es de mala calidad y si la salud de la gente se afecta, pues no viene ese etanol. Y hay etanol de caña de azúcar que es mucho mejor y mucho más favorable, nada menos que para la salud de las personas, senador. Ese es mi punto de vista. No sé si lo exagero, no sé si usted estará de acuerdo con él. No, yo creo que no lo exagera, doctor Londoño. Pues lo que está claro hoy es que el etanol producido en Colombia genera o tiene unas condiciones, digamos, fitosanitarias y adicionalmente de calidad que disminuye la contaminación y la producción de gases tóxicos. A diferencia de lo que está generando con el etanol importado de maíz, e incluso hoy en Estados Unidos se ha limitado y por eso les está sobrando de alguna manera etanol. Y ese etanol pues está llegando a Colombia y hay que decirlo. Entonces, digamos, nosotros desde hace rato, incluso cuando yo estaba en la ANDI, planteábamos que el camino de fondo y estructural era las barreras, digamos, reales establecidas por las condiciones de calidad del etanol de maíz importado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues si en Europa no lo están recibiendo, en Estados Unidos incluso mismo adentro tienen unas limitaciones, pues en Colombia deberíamos por lo menos exigir unas condiciones mínimas. Yo creo que eso es lo que nivelaría la cancha de verdad y adicionalmente pues le generaría a los colombianos un gran beneficio como usted lo plantea. Yo creo que eso es el camino. Además, vea, yo les cuento una cosa para ponerlo en números. La ventaja que tenemos, Colombia, digamos, está consumiendo alrededor de 726 millones de litros. La capacidad instalada de nuestros productores está alrededor del 80%, más o menos 600 millones de litros. Es decir, que nosotros podríamos suplir la demanda interna hasta un 80%. Hoy el etanol que se está importando oscila entre el 38 y el 42% dependiendo del año. Y eso ha venido creciendo en los últimos 5 años de manera muy importante. El etanol importado creció en los últimos años un poco más del 300%, me dicen por ahí. Entonces, yo creo que teniendo la capacidad instalada del 80%, que podemos suplir la necesidad que podemos suplir de la demanda hasta un 80%, pues yo creo que se requiere etanol importado, pero en una menor proporción a lo que se está haciendo hoy. Y si queremos evitar un conflicto comercial con Estados Unidos, que nosotros entendemos esa posición, hay que manejar la alta diplomacia comercial, pero y lo entendemos porque esto podría afectar a otros productos colombianos. Yo creo que el equilibrio está buscando una medida compensatoria tal vez un poco más alta y por el otro lado unas medidas técnicas de calidad fitosanitarias mucho más exigentes que permita que esa cancha se nivele, doctor Londoño. Pues hay que nivelar la cancha porque es que de lo que se trata es de la salud de la gente. Una cosa es que hablemos usted y yo aquí tranquilamente y en un análisis objetivo de las cosas, y otra muy distinta
es ir a los hospitales del sur de Bogotá y ver a los niños que no pueden respirar, doctor Velasco, y no pueden respirar porque están contaminados por una gasolina que no es una gasolina de calidad y por un otro combustible, el diésel, que es otro capítulo que también hay que tratar y tratar con cuidado. ¿Cómo es posible que el diésel vegetal no se imponga en Colombia, sino que sigamos trabajando con un diésel de origen fósil que es altamente contaminante? Y a ver, a esperar el próximo coronavirus, ¿no? No, y doctor Londoño, y además, pues, digamos, las consecuencias para el país en esta situación del etanol ha sido grave. Hoy tenemos en dificultad al sector productor, digamos, de mi región, del occidente colombiano, pero ya una compañía con inversión estatal tuvo que entrar en ley de reestructuración por esta misma situación que es Bioenergy. Entonces, digamos, está en juego, por un lado, la salud de los colombianos, como usted muy bien lo describe. Por otro lado, está en juego la inversión que ha hecho el Estado. Y por otro lado está en juego la política energética que le apostamos hace más de 15 años para buscar energías renovables y alternativas que creo que son el futuro, y nosotros hemos hecho un buen camino hacia allá, y eso no lo podemos poner en juego, y creo que ahí tenemos que trabajar de manera decidida. Esto es importante para los colombianos de muchas maneras, por el tema de salud, como usted lo dice, que creo que es el más importante, pero también está en juego inversiones del patrimonio de todos los colombianos, y está de por medio el futuro de la energía renovable, que creo que nosotros somos uno de los países que ha avanzado mucho más en bioenergía y biocombustibles. Pues desde luego que están de por medio de esas inversiones, y que esas inversiones nos preocupan mucho. Nos preocupa mucho más la salud de la gente. Y si el etanol de maíz es un etanol de mala calidad, pues no se puede importar. Yo le quiero contar esto, que no es una anécdota cualquiera, no, es una vivencia mía. Era yo secretario de la Federación Latinoamericana de Bancos y estaba en Sao Paulo, Brasil, con mis amigos, cuando alarma generalizada. Mis amigos con los vehículos cargados de cosas para salir corriendo de Sao Paulo. ¿Sabe por qué, senador? Por la contaminación. Se iban a tener que ir de Sao Paulo los paulistas, porque se iban a morir por los niveles de contaminación que tenía la ciudad. Y eso desapareció. Y usted va ahora a Sao Paulo, que es una ciudad todo lo caótica que quiera. Yo no se la recomiendo a nadie. Si va a ir a pasear, pues no vaya y quédese en Río de Janeiro. Pero en fin, esa es otra historia. Gente maravillosa, gente extraordinaria, gente trabajadora, pero una ciudad muy aburridora. Pero no hay contaminación. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por el etanol de caña de azúcar, senador. Por el etanol de caña de azúcar que salvó al Brasil de unos niveles de contaminación insoportables. Insoportables. De manera que eso le cuento, para que veamos pues cómo es la cosa, y me parece muy poco si estamos en condiciones de producir solamente el 80% del etanol que necesitamos. Quiere decir que hay que estimularlo para producir mucho más, lo que sea necesario, para que respiremos completo, para que nuestros niños no terminen asfixiados, senador. Este es un problema de salud pública, por Dios. Así es, doctor Londoño. Yo creo que su argumento de la salud y a consecuencia o generada por la contaminación es absolutamente contundente e irrefutable. Yo la verdad creo que eso pues es demasiado serio y demasiado preocupante, prende todas las alarmas, y hay ejemplos de cómo lo ha hecho bien. E incluso Brasil tiene una ventaja, y es que la mezcla del combustible es mucho mayor que la de Colombia. Y yo creo que hacia allá también podemos ir. Pero muchísimo. Así es. Muchísimo. Y desmontaron una cantidad de prejuicios, que era que el etanol en alta condición hacía imposible los motores. Usted sabe que Brasil tiene una de las industrias automovilísticas más grandes del mundo, que se mueven con etanol a niveles altísimos de mezcla.
y acabaron con la contaminación y le dan un destino a su caña de azúcar y a sus tierras y tienen un vial absolutamente descomunal. Bueno, y son los mayores productores de caña de azúcar del mundo, ¿no? Recuerden. Así es. Bueno, muy Aunque bien. aquí tenemos la ventaja, doctor Londoño, que somos por hectárea los más productivos, pero bueno. Pero eso sí, un regalo de mi Dios, ¿no? Que no se... Sí, señor. Pues Sí, señor. no tenemos zafra, sino que producimos caña de azúcar todo el tiempo, lo mismo que maíz, lo mismo que todo. Mi Dios resolvió darnos regalos y encima le encimó a todos esos regalos el criterio nuestro y la manera nuestra de comportarnos, y entonces compensó. Bueno, senador Gabriel Velasco, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Un abrazo muy estrecho y a seguir librando estas y muchas otras batallas. No, a usted muy amable y es un gusto, como siempre, un honor estar en su programa. Un abrazo muy grande.